Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la relación que existe entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo con el ángulo recto y aquí están los tres lados. Sirve para calcular las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si nosotros solo tenemos B y A, hay una relación entre estos dos lados que nos puede dar C. Y así puede ser, si tenemos C y A, hay una relación que nos puede dar B. Y eso es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Para qué triángulos se usa el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras solo aplica para ángulos rectángulos. Aquí ya este sí es un triángulo rectángulo porque aquí tiene el ángulo recto. Entonces, para este tipo de triángulos sí aplica el teorema de Pitágoras. No importan las medidas de los otros lados, siempre y cuando tenga un ángulo de 90 grados, que en este caso es este. ¿Qué nombre reciben los lados de un triángulo? Un triángulo, en el teorema de Pitágoras hay tres nombres para los lados del triángulo. La hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. En este caso la hipotenusa siempre va a ser C, la que sea la que no esté directamente tocando el ángulo recto, que en este caso sería este. Estos dos serían los catetos y dependiendo de otra cosa es que se le asigna si es adyacente o u opuesto. ¿Cómo se pueden diferenciar los lados? Para diferenciar los lados hace falta que se señale a qué ángulo sería adyacente u opuesto. En este caso yo voy a poner de ejemplo este. Supongamos que mide 30. Es una suposición. En este caso el cateto adyacente a este ángulo sería B, porque es el que tiene contacto directo. Y como este es la hipotenusa, los dos que hacen contacto con el ángulo que yo marqué serían la hipotenusa y el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto sería A, porque es el que está opuesto al ángulo. ¿Qué aplicaciones tiene en la vida? El teorema de Pitágoras tiene varias aplicaciones en la vida diaria. Entre ellas, para calcular cualquiera de estas distancias formando un triángulo en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros podemos tener un árbol y sabemos que este árbol mide 6 metros y nosotros nos ponemos acá a 8 metros. Entonces yo quiero saber si el sol está acá, la sombra que este árbol va a generar. Entonces estaríamos marcando aquí la hipotenusa. Aquí lo que tendríamos sería el cateto adyacente, bueno, los catetos que serían 6 y 8. Y por el teorema de Pitágoras sabemos que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es la que queremos calcular, al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. Y esto es igual a h al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Hacemos la suma, 64 más 36, 100. Entonces, 100 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí hacemos, bueno, sacamos raíz de este. Entonces, raíz de h al cuadrado se va. Y raíz de 100, que sería 10. Entonces, la hipotenusa es igual a 10. Entonces, en este caso, la sombra que va a generar un árbol de 6 metros a una distancia de 8 sería de 10 metros. Esa sería una aplicación en la vida diaria. Bueno, ahora pasamos a los ejercicios de teorema de Pitágoras.
En este ejercicio consiste en identificar la hipotenusa de los triángulos. Como ya sabemos, la hipotenusa es el lado que no tiene contacto directo, que no forma el ángulo de 90 grados. Los que lo forman son los catetos. Entonces aquí veamos, vamos a identificar cuáles son los ángulos rectos, que serían este y este. Y ahora veamos qué lado no tiene contacto o no forma el ángulo de 90 grados. En este caso, los dos lados que lo forman son los catetos, por lo tanto, el lado que sobra es la hipotenusa. De esta misma forma, K y N son los catetos, ya que son los que forman el triángulo recto, y la hipotenusa no forma el ángulo recto. Entonces, en este caso, el lado que no forma el ángulo de 90 grados o ángulo recto es la M, entonces sería la hipotenusa. Y finalmente sería lo mismo, F y E, como son los que forman el ángulo recto, serían los catetos, entonces por lo tanto la D es la hipotenusa. Ahora, pasemos al siguiente problema. ¿Qué distancia recorre un balón si se chuta desde el punto penal y se estrella en el travesaño? Sabemos que la altura a la que se estrella es de 2.4 metros y la distancia a la que se cobra el penal es de 10.8 metros. Por lo tanto, aquí se forma el ángulo recto y estos serían los dos catetos. Lo que nosotros queremos calcular es la hipotenusa o el lado que no forma el ángulo recto, que en este caso pues es la hipotenusa, porque aquí están ya los catetos. Entonces, por teorema de Pitágoras sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y vamos a sustituir. Vamos a cambiar de lado, o bueno, lo dejamos igual. Es igual a 10.8 al cuadrado, que está acá, más 2.4 al cuadrado, que es la altura. Y aquí desarrollamos 2.4, 2.4, 5.76. Entonces C cuadrado es igual a 5.76 y 10.8 al cuadrado es 116.64. Entonces hacemos la suma. 5.76 más 116.64, 6 más 4, 10, sumamos 4, entonces aquí 1, 2, 1, 2, 1, 122.40 o punto 4, aquí este lo podemos quitar. Entonces C cuadrada es igual a 122.4 y ahora es sacarle la raíz. Raíz de C cuadrada se va, raíz de 122.4, C es igual, y ahora vamos a ver cuánto es la raíz de 122.4. 11.06. Entonces C es igual a 11.06. Y bueno, si ya lo queremos redondear, podría quedar en 11.1. Entonces, la hipotenusa en este caso, o la distancia que recorre un balón si se chuta desde el punto penal y se estrella en el travesaño, sería 11.1 metros. Entonces, la hipotenusa sería 11.1 metros.